Bienvenidos al top 9 lugares más extraños que no conoces. Comencemos. Isla Poveglia de los Muertos, Venecia. Un pequeño canal divide la isla en dos partes y al día de hoy su visita sigue estando prohibida. De hecho, los venecianos la llaman la isla del no retorno. No es un lugar especialmente violento en el oleaje, pero algunas veces este es capaz de arrastrar restos humanos procedentes de la historia más escalofriante que podamos imaginar. La oscura historia de la isla de Poveglia comenzó durante la época romana, cuando se usó para aislar víctimas de la peste de la población general. A comienzos del Renacimiento, Europa sufrió una tremenda plaga de peste bubónica. Se llegó a tal extremo que no había sitio donde dejar los cadáveres. Se apilaban como montañas de naipes, pero no era suficiente. Las autoridades de la ciudad deciden en consenso con el clero que los cuerpos sean trasladados a la isla de Poveglia. Los cadáveres eran llevados y en enormes fosas eran incinerados. Venecia y media Europa fue devastada por la peste negra en esa época. Las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había que llevar a los muertos, sino también a los que padeciesen los síntomas. Hombres, mujeres y niños, todavía vivos, eran arrastrados hasta allí, a las piras crematorias. Tuvieron que pasar muchos años hasta que la isla quedó totalmente abandonada. Pero en el año 1922 construyeron allí un psiquiátrico. Los recluidos, enfermos mentales, psicópatas, fueron los primeros en informar que veían a los fantasmas de las víctimas de la peste y que escuchaban los lamentos de sus espíritus. Pero nadie quiso creerlos. El director del psiquiátrico comenzó a experimentar con los pacientes nuevos métodos de curación. Lobotomías y trepanaciones eran prácticas habituales, con herramientas rudimentarias, como taladros de mano, cinceles y martillos. Muchos de ellos fueron torturados y sometidos a una serie de inhumanos horrores. Según, después de muchos años de realizar estos actos inmorales, el doctor empezó a ver a los torturados espíritus de la peste. Esto le llevó a subir a la torre del campanario, desde donde saltó. Aquel acontecimiento fue el final del psiquiátrico. Durante un tiempo, el gobierno italiano fue el propietario de la isla, pero fue vendida más tarde. El dueño la abandonó en la década de 1960 y fue la última persona en vivir allí. Una familia recientemente trató de comprar la isla, pero después de pasar la primera noche allí, se marcharon. Se negaron a comentar sobre lo sucedido. El único hecho que se sabe es que una de sus hijas sufrió un desgarro en la cara. Requirió 14 puntos de sutura. Varios psíquicos han visitado la isla y el hospital abandonado, pero todos ellos han sentido allí un miedo de la muerte atroz. Algunos temerarios han esquivado las patrullas de la policía para explorar la isla, pero los que lo hicieron se han negado a regresar y comentan que hay una atmósfera pesada, maligna, que sientes como si alguien respirara sobre tu cuello. Ves sombras en movimiento.
y que los gritos y gemidos de los torturados hace insoportable estar allí. Accidente de Chernobyl. Fue un accidente en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, actual Ucrania. El sábado 26 de abril de 1986, considerado como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Nivel 7. Constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Se experimentaba con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito estaban en el aire. Se estimó que fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno soviético a la evacuación de 116,000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Después del accidente, se inició un proceso de descontaminación. Se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear, conocida como zona de alineación. En total, 600,000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400,000 en áreas gravemente contaminadas. Después del accidente, se construyó un sarcófago para aislar el interior. Se ha visto degradado por el tiempo, por diversos fenómenos naturales. En 2004, se inició la construcción de un nuevo sarcófago. En 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago seguro, la mayor construida hasta la fecha en el mundo. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él mediante un sofis. Archivos secretos del Vaticano. Los misteriosos archivos secretos del Vaticano contienen documentos históricos de hace cientos de años que tienen relación con la Iglesia Católica y que son resguardados con el propósito de servir al Papa y a la Santa Sede. Si bien en la actualidad se permite que académicos de diferentes religiones accedan a documentos que requieren para sus investigaciones, con previa aprobación del prefecto a cargo de los archivos. El nombre, secreto, se le otorgó a mediados del siglo XVII, porque en ese tiempo constituían la colección privada del Papa, y solo él mandaba sobre ellos. Fue abierto por primera vez a investigadores que no pertenecieran a la Santa Sede en 1881, por el Papa León XIII.
Área 51. Es una base ultra secreta de los Estados Unidos y uno de los secretos peor guardados del mundo, porque todos sabían que existía, aunque nunca el gobierno lo reconociera. En junio de 2015, el administrador de la NASA, Charles Bolden, admitió de forma oficial que dicho lugar existe. Antes de eso, habían muchas teorías conspirativas que rodeaban a esta base militar, varias de las cuales tenían relación con que allí se tendría información sobre extraterrestres. Esto fue negado por Bolden en 2015, quien recalcó: no hay extraterrestres en el Área 51. La razón de que se haya intentado ocultar su existencia sigue siendo un misterio. Bóveda global de semillas de Svalbard, también conocida como la bóveda del fin del mundo. Es una instalación subterránea que contiene miles de semillas de casi todas las especies de cultivo existentes en el mundo. Fue creada en 2008 en Noruega y se ubica en la isla de Svalbard, a 1.300 kilómetros del Círculo Polar Ártico. La estructura debería resistir la mayoría de las catástrofes que pudiesen ocurrir, incluyendo terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, entre otros. Se supone que solo puede ser abierta cuando haya una catástrofe tan grande que amenace a la especie humana. Eso ya ocurrió. A fines de 2015, la bóveda tuvo que ser abierta debido a la devastación que está dejando la guerra en Siria. Resulta que en Alepo, capital de Siria, se ubica el Centro Internacional para las Investigaciones Agrícolas en las Zonas Áridas, uno de los 11 bancos mundiales de semillas, y este tuvo que ser abandonado a su suerte por los científicos en 2012, cuando la guerra amenazaba sus vidas. En dichas instalaciones, que se desconoce en qué estado están, habían 135.000 variedades de cultivos de trigo, granos de haba, lentejas, garbanzo y la colección de cebada más valiosa del mundo. Si te gustó el video, suscríbete, deja tu like, comparte y déjanos tus comentarios.